Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, transistor BJ31. Tenemos este circuito con dos entradas, V1 y V2, con dos resistencias de 10K en la entrada que conectan con la base del transistor, NPN, emisor, beta de 100 y una resistencia aquí en la base de 100K unida a tierra con el emisor, una resistencia de 1K y una corriente de alimentación del colector de 5 voltios. Me pregunta cuál es el voltaje en la salida, aquí voltaje en el colector, para 0 y 0 voltios, y esto está a 0 voltios, para 5 voltios uno de los dos, 5 voltios y 0 o 0 y 5, y los dos a 5 voltios. Pero vamos a hacer casos general. Recordar que para que esto esté en marcha, un transistor tiene que haber aquí una caída de voltaje mínima de 0,7 voltios. Como esto está a 0 voltios, el emisor, aquí tengo 0 voltios, significa que aquí tengo que tener mínimo 0,7 voltios, que estarán aquí a través de todo el cable. Aquí 0,7, aquí tiene que haber 0,7 para que esto esté en marcha. Intensidad que pasa por aquí, vamos a calcular la intensidad máxima de saturación. Intensidad máxima de saturación sería, si esto está saturado, la de voltaje aquí será 0,2 voltios, entonces la diferencia tienen que caer aquí 5 menos 0,2, 4,8 voltios entre la resistencia, que es 1K. Voltios entre K, miliamperios, me salen 4,8 miliamperios. La intensidad máxima que puede pasar por aquí es de 4,8 miliamperios. Primera pregunta, me dice, voltaje en las dos es 0 voltios. Vamos a hacerlo entonces en las siguientes. Tengo aquí el primer caso, que este es 0 voltios y este es 0 voltios. Bien, que hay 0 voltios y pues no hay voltaje que aplicamos a la base, entonces es imposible que aquí tenga y aquí esto está a 0 voltios, esto está a 0 voltios, esto es 0 voltios, esto está a 0 voltios, todo aquí no hay aplicación de voltaje, por lo tanto aquí tendré 0 voltios, es menor de 0,7, esto no hay, aquí el transistor está en off. Si el transistor está en off apagado, por aquí no pasa corriente. Intensidad de colector, 0. Si no hay intensidad de colector, que el voltaje aquí es 0 y el voltaje este es el mismo que este. Por lo tanto, primera pregunta, cuando los dos son 0, el voltaje aquí a la salida es 5 voltios, el mismo que hay aquí. No cae nada de corriente aquí, esto es como si fuera un cable, 5 voltios. Segunda pregunta. Uno de los dos es 5 voltios. Aquí tenemos que el de arriba vamos a poner 5 voltios, veremos que es igual que sea o el de arriba o el de abajo. 5 voltios, ahora aquí si hay voltaje para poner en marcha el transistor. Aquí sigo teniendo 0 voltios, aquí como máximo en transistor el voltaje es fijo, 0,7 voltios. Ya tengo voltaje aquí, 0,7 voltios, si está en marcha, está en on. Sea en la zona óhmica, resistencia variable o saturado. Y aquí tengo 0,7 voltios, entonces ahora puedo ir calculando las intensidades. Intensidad que pasa por aquí. 5 menos 0,7, voltaje inicial menos voltaje final entre 10. 5 menos 0,7 igual a 4,3 entre 10, que esto es K miliamperios, 0,43 miliamperios. Aquí vienen 0,43 miliamperios. Llegan por aquí. Corriente de aquí de 0,7 a 0. Aquí más voltaje que la corriente irá en este sentido, de más a menos. 0,7 entre 0, 0,7 entre 10. Por aquí se irá 0,7 entre 10 igual a 0,07. Aquí va una corriente de 0,07 también miliamperios aquí. Corriente que viene por aquí, 0,7 y 100K. Pues la corriente que viene por aquí será 0,7 entre 100. O sea, 0,007. Este tiene un 0, este tiene los ceros, este es 10K, es 100K. Si aquí llega a 0,43, vamos a poner todas las corrientes, llega a 0,43 por arriba, por aquí se van 0,07, por aquí se van 0,007 y el resto será la intensidad que viene por aquí, intensidad de base. Intensidad de base se la resta esta. 0,43. Le quito la que se va por el principio, 0,7. Le quito la que se va por el otro lado. Y lo que me queda es 0,353. Intensidad es 0,353 miliamperios. Vamos a volver al caso de antes, que hemos calculado aquí intensidad máxima de saturación. Pero he dicho la intensidad de base que hace falta para que esté saturado. Intensidad de base, bueno, se ve que intensidad de colector, que es la grande, es beta por la intensidad de espejo. Intensidad de base
es intensidad de colector entre beta. Intensidad de colector 4,8 miliamperios sería el máximo y beta 100. Por lo tanto, 4,8 entre 100, 4,8 al dividir entre 100, corro la coma a dos lugares y me queda 0,048 miliamperios. 0,048 miliamperios. Esta es la intensidad. Si hay más de intensidad que esta, estará saturado. Esta es la mínima para que esté saturado. Pues si hay más de 0,048 miliamperios, está saturado. ¿Cuánto C? 0,048 es IB máxima. Normalmente, si lo quiero saturar, hago que la intensidad está mínima, la mínima teórica lo multiplico por 5 para asegurar que está saturado. Pero bueno, ya se ve que 0,3 es mucho mayor que 0,04. O sea que esto está saturado y si está saturado, la caída de voltaje aquí serán 0,2 voltios y la caída de voltaje aquí serán 4,8 voltios. ¿Cuál es el voltaje aquí? El voltaje aquí es el que hay entre aquí y tierra, o sea, 0,2 voltios. Está saturado y voltaje, segunda pregunta, cuando hay aquí 5 voltios, es 0,2 voltios. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Pongo el 5 abajo y el 0 arriba, pues dará lo mismo que antes. Pero el tercer caso sí que es distinto. El tercer caso me pregunta, aquí los dos son 5 voltios. ¿Qué pasa si aquí ahora pongo los dos 5 voltios? Pongo los 5 voltios y 5 voltios. Voltaje sigue siendo el mismo. Aquí 0 voltios, aquí si este estanón tendré 0,7 voltios. Aquí la corriente, ya puedo ir calculando corrientes. 0,007, el 0,7 entre 100. Aquí 5 menos 0,7 entre 4, en 5 menos 0,7 es 4,3 entre 10, 0,43. Y aquí lo mismo, otros 0,43 que entran. Si antes con uno solo de 0,43 ya estaba saturado, ahora todavía más. Por aquí se van solo 0,07 y el resto será la intensidad de base, que es mucho mayor, la suma de las dos, más o menos 0,8 miliamperios. Hemos dicho que más de 0,04 era saturado, por lo tanto esto sigue saturado, esto estará otra vez a 0,2 voltios y el voltaje aquí en el colector será 0,2 voltios entre aquí y tierra. Y estos son los distintos voltajes que obtenemos en... Aquí este ejercicio también lo podríamos haber hecho en... Vamos a hacerlo simplemente para entender. Estos dos de 5 voltios equivale a una sola fuente de voltaje 5 voltios que tengo aquí dos resistencias en paralelo 10K. La resistencia de 10K de arriba, la resistencia de 10K de abajo y aquí tengo el punto este que está a 0,7 voltios. Tenemos dos resistencias en paralelo igual, equivale a una sola de la mitad. Y aquí tengo sí, el 0,7 voltios y aquí los 5 voltios. ¿Qué intensidad pasa por aquí? Intensidad es 5 menos 0,7, 4,3 entre 5. Y 4,3 entre 5 igual a 0,86, que sería la suma de estas dos. Yo lo he hecho calculando suma de las dos separadas, o podría hacer resolverlo de esta manera, que da lo mismo.